Buenas tardes, mi nombre es Alicia Navarro Sánchez y a continuación voy a presentar mi trabajo de fin de máster para el Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje, titulado Impacto de la gestión emocional en la reducción de conductas disruptivas en el alumnado con trastorno de conducta bajo la dirección de Neus Corman. Este trabajo parte de una inquietud que observamos en el centro educativo, que es la dificultad para gestionar las conductas disruptivas en el aula y su relación con el desarrollo emocional del alumno. Para realizar esta exposición, en primer lugar, haré una pequeña introducción al tema, hablaré de los objetivos, hipótesis y metodología, donde incluiré participantes, análisis de datos, instrumentos utilizados, etc. A continuación se hablará de resultados, discusiones y, por último, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Vivimos en un momento donde las aulas cada vez son más diversas y dentro de esta diversidad los trastornos de conducta suponen un desafío educativo y emocional tanto para docentes, familias como para los propios alumnos. El trastorno de conducta, según el DSM-5, implica una vulneración reiterada de las normas sociales y de los derechos ajenos. En contextos escolares se manifiesta a través de desobediencia reiterada, agresividad verbal o física, provocación de peleas, incumplimiento constante de normas, alteración de la dinámica del aula, etc. Estas conductas tienen consecuencias graves tanto a nivel académico, como puede ser un bajo rendimiento, el absentismo, repeticiones, etc., como a nivel personal, bajo autoestima, aislamiento, ansiedad o incluso depresión. Estudios recientes, como los de Rosselló en el 2020, han demostrado una correlación inversa entre la inteligencia emocional y las conductas disruptivas. Esto quiere decir que a mayor gestión emocional es menos probable que las conductas disruptivas aparezcan. Así surge la necesidad de intervenir desde el desarrollo emocional y no solo desde el conductual para construir entornos educativos más positivos e inclusivos. En cuanto a los objetivos, diferenciamos el general, que es establecer si existe una relación significativa entre la gestión emocional y las conductas disruptivas en el alumnado con diagnóstico en trastorno de conducta, y los dos objetivos específicos que se corresponden a analizar la eficacia de una intervención emocional para reducir las conductas disruptivas e identificar los ámbitos emocionales con más dificultades en el alumnado. En cuanto a las hipótesis, observamos dos hipótesis. En primer lugar, la hipótesis 1, una intervención de inteligencia emocional disminuye las conductas disruptivas, y la hipótesis 2, que dicha intervención mejora la gestión emocional del alumnado. En cuanto a la metodología, en primer lugar, vamos a hablar de los participantes. La muestra fue de 14 estudiantes de educación primaria entre 8 y 12 años de un centro público de la provincia de Alicante. Esta muestra se dividió en dos grupos, el grupo experimental con un total de 7 estudiantes que se correspondía al alumnado con trastorno de conducta y un grupo control, 7 estudiantes sin diagnóstico. En el grupo control, el 57% de los estudiantes eran niñas y el 43% eran niños, mientras que en el grupo experimental hay un poco más de diferencia, ya que el 71% eran niños, mientras que el 29% restante eran niñas. La selección se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, donde se establecieron los siguientes criterios de inclusión y de exclusión. En cuanto a los criterios de inclusión, fue estar matriculado en la etapa de educación primaria, tener edades comprendidas entre 8 y 12 años, que tengan diagnóstico de trastorno de conducta para el grupo experimental y que no tengan ningún tipo de trastorno para el grupo control. Y en cuanto a los criterios de exclusión, fue no cursar esta etapa de educación primaria, no encontrarse dentro del rango de edad, que tenga un trastorno diferente al trastorno de conducta o a sus variantes y no haber cumplimentado los cuestionarios requeridos. En cuanto a los instrumentos utilizados, fueron el cuestionario CDIS, que mide las conductas disruptivas en 3 dimensiones, la rebeldía, la alteración del aula, el incumplimiento de las normas, y el cuestionario BARCON, que mide la inteligencia emocional en 5 áreas: la escala intrapersonal, escala interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo en general. En cuanto al análisis de datos, se utilizaron técnicas descriptivas como la media, la moda, la mediana y las desviaciones típicas. Además, se utilizaron pruebas no paramétricas debido a las características de la muestra, como el Wilkinson para evaluar antes y después de la intervención, y el Manguini para comparar entre los dos grupos.
Para el análisis de los datos se utilizó el software SPSS y el Excel. En cuanto al procedimiento, en primer lugar, se cumplimentó los cuestionarios pre-intervención, en segundo lugar, se llevó a cabo la intervención y, en tercer lugar, la complementación de los cuestionarios post-intervención. El programa se llama Conexión Emocional y tuvo una duración de 8 semanas con 2 sesiones semanales de 45 minutos. En cada una de estas semanas, la primera sesión se llevó a cabo una intervención emocional y en la segunda sesión estuvo relacionada con el expresar experiencias grupales, reflexión emocional y siempre se acababa con una relajación. Además, se llevó a cabo un buzón para expresar vivencias de forma anónima y un diario emocional con preguntas guiadas, cómo te sentiste hoy, qué hiciste al respecto, qué llevó a esa emoción, etc. En la primera sesión de la primera semana, se llevó a cabo la presentación del programa, unas normas básicas, la introducción a las emociones básicas y una dinámica llamada termómetro emocional, que consistía en dibujar cómo te sientes a través de diferentes colores. En la segunda sesión se llevó a cabo la introducción al diario emocional, el primer registro guiado, la presentación del buzón anónimo y una respiración básica. Durante la segunda semana, en primer lugar, se llevó a cabo la identificación de las emociones básicas y a través de material como el uso de imágenes, expresiones faciales, tarjetas, vídeos, etc., se llevó a cabo la dinámica ¿qué emoción es? En segundo lugar, se llevó a cabo una asamblea para compartir experiencias emocionales, compartir las emociones que se han reconocido durante la semana, una lectura voluntaria del mensaje del buzón, apoyo entre iguales y una respiración con un vídeo guiado. Durante la tercera semana, en la primera sesión, se hizo una diferenciación entre emoción y sentimientos y además se llevó una dinámica que se llama emoción, pensamiento, conducta. En la segunda sesión se hizo una revisión colectiva del diario emocional, un análisis de casos prácticos y una técnica de relajación con música. En cuanto a la cuarta semana, en la primera sesión se comentó las causas de las emociones, factores internos, factores externos y se llevó a cabo un juego mediante tarjetas que se llamaba ¿qué causó esta emoción? En la segunda sesión se hizo una reflexión grupal, ¿qué situaciones me hacen sentir así? Además hay una dinámica de roles y un mindfulness guiado. En la quinta semana se establecieron las estrategias básicas de regulación emocional, respiración, pausa, conteo, ayuda, etc. Y se realizó una actividad, mi caja emocional, donde cada uno ponía en su cajita lo que le hacía estar más tranquilo. En la segunda sesión se puso una puesta en común de las estrategias utilizadas durante esa semana, comentarios del buzón anónimo y una técnica de respiración cuadrada. En la sexta semana se llevó a cabo una resolución de conflictos a través de la empatía, un juego de roles, además de un juego de roles con los conflictos escolares más comunes. Y en la segunda sesión, una actividad colaborativa, que era una reconstrucción emocional de algún conflicto de esa semana que hubiese pasado en el aula, además de una meditación guiada. En la penúltima semana se trabajaron las habilidades sociales, escucha activa, empatía, asertividad, respeto, a través de un juego, lo que siento versus lo que digo. En la segunda sesión se hizo una evaluación grupal del avance emocional, uso del buzón anónimo y una dinámica de lluvia de positividad. En la última semana se revisó los contenidos trabajados y el alumnado hizo una autoevaluación a través de una diana de autoevaluación y en la segunda sesión se hizo una reflexión grupal final, se llevaron a cabo mensajes positivos entre los compañeros, se cerró el buzón anónimo y se hizo entrega de un diploma emocional. Además, se acabó la sesión con un mindfulness, ya que era la técnica que más les había gustado al alumno. En cuanto a los resultados, se establecieron principalmente dos preguntas. ¿Existe una relación significativa entre el nivel de gestión emocional del alumnado y la aparición de conductas disruptivas? Y la segunda pregunta, ¿en qué medida las estrategias de inteligencia emocional son útiles para reducir las conductas disruptivas del alumnado?
En primer lugar, en esta tabla se muestra que tras la aplicación del programa Conexión Emocional, el grupo experimental redujo significativamente sus conductas disruptivas, de una media de 70,43 a una media de 61,71. Mientras que el grupo control también mostró una leve disminución de un 48,14 a un 44,86. Las conductas disruptivas del grupo experimental se relacionaban principalmente con la desobediencia y alteración del aula, mientras que el grupo control fueron mínimas. En cuanto a inteligencia emocional, el grupo experimental aumentó su puntuación media de un 81,85 a un 87,86 en contraste con un cambio mínimo del grupo control, ya que solo tiene un punto de diferencia. Las diferencias más notables se observaron en preguntas sobre la empatía o el manejo emocional, donde el grupo experimental mostró unas respuestas asociadas con una menor gestión emocional que el grupo control. En conjunto, los resultados indican que una mayor inteligencia emocional se asocia con menores conductas disruptivas y que la intervención tuvo un impacto positivo, sobre todo en el grupo experimental. Para evaluar el efecto de la intervención en cada uno de los grupos, se aplicó la prueba Wilkinson con un nivel de significancia de P menor al 0,05. En el grupo experimental, las conductas disruptivas medidas por el cuestionario CEDIS disminuyeron significativamente tras la intervención. Z era igual a menos 2,37 y la P era del 0,016. Al igual que el grupo control, que la Z era de menos 2,37 y la P de 0,026. Sin embargo, en la inteligencia emocional, medida por el cuestionario Bar-On, solo el grupo experimental mostró una mejora significativa, ya que la Z fue menos 2,20, P 0,031, mientras que el grupo control no fue un cambio significativo. La Z fue menos 1,94, mientras que la P 0,084. Estos resultados indican que la intervención tuvo un impacto positivo en la mejora de la gestión emocional y la reducción de conductas disruptivas, especialmente en el grupo experimental. En cuanto a la prueba Mann-Whitney, para comparar ambos grupos, se analizó, se tuvo un nivel de significancia de P-0,05 como en el anterior. El valor de U de ambos grupos fue menor al valor U crítico en ambos cuestionarios. Esto implica que hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, confirmando que el grupo experimental partía de unos niveles mucho más elevados en conductas disruptivas. Esto respalda la hipótesis de que la intervención pudo haber producido diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control. En cuanto a las tablas de contingencia, el 100% del grupo experimental mejoró en su conducta y el 71% mejoró en su inteligencia emocional. En cambio, el grupo control, solo un alumno mejoró en cada una de las variables. Ejemplos concretos fueron ítems como peleo con la gente o me molesta recibir indicaciones del profesor, que el grupo experimental mostró unas claras mejorías tras la intervención. Por lo tanto, la relación inversa entre gestión emocional y conductas disruptivas queda reflejada a través del análisis de los resultados. En cuanto a las discusiones, los resultados confirman la hipótesis 1, una intervención emocional bien diseñada reduce las conductas disruptivas. La hipótesis 2, aunque mostraron cambios positivos en el comportamiento, no se pudo confirmar empíricamente a través del varón, pero sí se observaron cambios positivos, lo que puede indicar que estos instrumentos no captaron estos avances y sería necesario para una futura investigación un análisis cualitativo. En cuanto a las limitaciones del estudio, coincidimos con autores como Chukista en el 2019 o Lozano en el 2022, que también señalan la necesidad de trabajar la inteligencia emocional para mejorar la convivencia escolar. Entre las limitaciones se destaca el tamaño reducido de la muestra, la duración limitada de la intervención y la ausencia de instrumentos cualitativos como entrevistas, la observación directa, etc. Todo ello invita a la prudencia al generalizar los resultados, pero sin embargo se propone para estudios futuros ampliar el tamaño de la muestra, realizar un programa más prolongado, realizar un seguimiento del programa, tener un enfoque mixto, incluir técnicas cualitativas de evaluación
y profundizar en variables como el género, la edad, el entorno, el contexto, etc. Como conclusión, cabe destacar que existe una relación significativa entre gestión emocional y conductas disruptivas, que el programa emocional aplicado fue eficaz en la reducción de comportamientos disruptivos. Se demuestra también que intervenir emocionalmente es posible y es recomendable en contextos escolares. En definitiva, este estudio aporta evidencia empírica útil tanto para docentes, orientadores como para familia, y reivindica el papel de la inteligencia emocional como herramienta preventiva y transformadora en la educación. A continuación, señalo una parte de la bibliografía del trabajo del fin de máster y con esto concluyo la exposición. Muchísimas gracias por la atención.